Saludos, muy bienvenidos aquí a Club de Prensa en NTN 24. Les habla Dori Toribio en nombre del director y presentador de este programa, Juan Carlos Iragorri, que se encuentra de viaje. En su nombre reciban un saludo de todo el equipo que hacemos Club de Prensa, incluidos nuestros 3 invitados de hoy que ya están aquí en nuestros estudios de Washington, empezando por el profesor de la Universidad de Georgetown, Eric Langer, bienvenido. Un placer. También con nosotros aquí esta mañana la corresponsal del diario La Opinión, María Peña, bienvenida. Muy buenos días, gracias. Y al final de la mesa está Pepe López Zamorano, que es el corresponsal jefe de la agencia de noticias mexicana Notimex. Pepe, bienvenido. Gracias. Y vamos a empezar hablando sobre la separación de familias inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos y la crisis por la gestión de la administración Trump, porque tenemos últimas cifras oficiales que vienen del Departamento de Salud y aseguran que están gestionando al menos los casos de unos 3.000 niños separados de sus padres. 100 de estos casos se trata de menores de 5 años. Estas son cifras que son superiores a las que conocíamos previamente, de ahí la importancia de este balance, y además tienen lugar, se publican días después de la decisión de ese juez federal en San Diego de ordenar a la administración Trump que reunificara a las familias de inmigrantes en un plazo entre 14 y 30 días dependiendo de la edad de los niños. Esto supone básicamente que hay que reunificar a esas familias en el mes de julio, en este mes en el que estamos, y las cosas no parecen ir por ese camino. Hay otra información que también se ha confirmado en las últimas horas por parte de la administración Trump, del gobierno estadounidense, y es que ya se ha empezado a utilizar pruebas de ADN para identificar a las familias, identificar a los niños y poder empezar ese proceso de reunificación. Y quiero empezar preguntándote a ti, Pepe, por todo este asunto, porque estas pruebas de ADN están siendo muy polémicas, ya que hay niños que son muy pequeños y, por ejemplo, no pueden dar su consentimiento. Así es, Dori. Y en primer lugar, yo creo que lo más deleznable que hemos visto hasta el momento es esta política de opacidad, de absoluta falta de transparencia y de rendición de cuentas con el que la administración Trump está enfrentando esto, que es una verdadera crisis humanitaria que está causando un estrés y traumas para los niños de largo plazo, si no es que para todas sus vidas. Entonces es muy preocupante que escuchemos las ruedas de prensa. María y yo estábamos escuchando la rueda de prensa de justamente el secretario de Salud, de que no te den cifras precisas, concisas. ¿Cómo es que estamos hablando de vidas humanas y hablan de cifras como, tenemos alrededor de 11.800 en total y menos de 3.000, pero no tanto como 3.000, no tan cerca de 3.000? Es decir, perdón, estamos hablando de vidas humanas, y las cifras que él mismo había dado al Comité de Finanzas del Senado, que eran 2.047 niños, obviamente ahora sabemos que no son, porque están incluyendo incluso a menores de edad que fueron detenidos antes de entrar en vigor la política de tolerancia cero. Francamente, yo te digo, lo que estamos viendo en este momento o es un acto extremo de negligencia y de incompetencia política por parte de las autoridades de migración y de salud, que no tenían un plan bien estructurado para identificar a esos niños y un plan eficiente para reunificarlos una vez que sus padres o completaran el proceso o fueran eventualmente deportados, o, y me inclino a pensar en esta opción, es un acto deliberado de tenebra política para crear un caos de tal manera que sea un elemento de disuasión a los padres. Porque yo te digo, si yo soy un padre que está pensando venir a los Estados Unidos con mis hijos, ahora lo pienso 2 veces. Porque evidentemente estamos viendo que a pesar de que hay órdenes judiciales que están obligando al gobierno a cesar la separación, a hacer los esfuerzos para reunificar a los niños, lo que nos enteramos ayer es, desde la orden del juez de California que mencionas, no ha sido reunificado ningún menor de edad. Es una confusión deliberada. Es una confusión deliberada porque evidentemente habla de que tiene que haber un sistema en proceso, y con esto termino. Sí. Me preocupa mucho que estemos hablando ahora de pruebas de ADN cuando solo deberían ser un último recurso cuando se han agotado todas las demás posibilidades de identificación de los padres. Es obvio que probablemente en aquel centenar de menores que son menores de 5 años, que a lo mejor no es confiable lo que digan, etcétera, o no saben hablar en algunos casos, hay niños de 18 meses, obviamente el ADN puede ser una solución, pero que estemos pensando genera suspicacias. Quieren fichar a los niños, quieren fichar a los padres de posibles reincidencias en caso de que sean acusados criminalmente. Me parece que realmente más organismos multilaterales, incluso la OEA y las Naciones Unidas, deberían tomar cartas en el asunto, porque esto realmente es una crisis humanitaria sin precedentes. Pero ya lo han hecho, Pepe, claro. Ya todos los organismos internacionales de relevancia como Human Rights Watch, Amnesty Internacional, la ONU, la CIDH de la OEA, todas estas entidades han denunciado esta política de tolerancia cero. Pero volviendo al caso de la confusión deliberada,
aquí el secretario de Salud combinó dos grupos completamente distintos. Por un lado, los niños que fueron forzosamente separados cuando detuvieron a sus padres en la frontera y los procesaron judicialmente, y los niños no acompañados, que por eso terminan en albergues del Departamento de Salud. La justificación para la prueba de ADN es que una de las narrativas que está usando la administración es que hay personas que se hacen pasar por padres, pero que en realidad son contrabandistas o traficantes de personas que utilizan a los niños como escudo para ingresar ilegalmente al país y vete a saber con qué motivos. Esa es una narrativa que ha estado usando la administración y a lo cual los grupos progresistas y los grupos proinmigrantes replican. Bueno, si tantas dudas tienen ustedes del parentesco, pues es muy fácil, hagan las pruebas de ADN o mantengan un archivo eficiente de quiénes son los padres, quiénes son los hijos. Ayer el secretario de Salud dijo que no cabía duda de que ellos saben la identidad y ubicación de todos los niños bajo su custodia. Y si es así, ¿por qué se están tardando tanto? Bueno, ahora la siguiente parte de esa estrategia es echarle la culpa a los jueces, echarle la culpa al Congreso, porque supuestamente no ha corregido los resquicios legales del sistema migratorio, que en realidad son protecciones establecidas por las leyes estadounidenses y por el derecho internacional para proteger a los menores y para proteger a las personas que vienen a Estados Unidos buscando asilo, buscando refugio. Es decir, vemos cada vez una estrategia muy elaborada de la administración simplemente para justificar esta tolerancia, esta política en la frontera, esta opresión, esta represión de la población indocumentada, tanto en la frontera como al interior del país. Y yo me temo que vamos a ver más de lo mismo, si no peor. Dejadme que os pregunte una cosa y enseguida paso al profesor, porque Pepe y María son dos de las personas, dos de los corresponsales que más saben de inmigración aquí en Washington, porque cubren el asunto a diario desde hace muchos años. Pero por dejarlo absolutamente claro, entonces, si la administración dice que sabe exactamente dónde están esos niños, esos alrededor de 3.000 niños, ¿y quiénes son sus padres? Entonces, ¿por qué se están utilizando pruebas de ADN? Bueno, precisamente porque ellos están diciendo que muchos se han hecho pasar por padres y no, en realidad son tíos. Pero esas tíos. cifras no las tenemos. Bueno, es que ellos tampoco han dado cifras, ellos se inventan argumentos, pero no dan cifras para sustentar esos argumentos. De cualquier manera, eso no va a tener problema, Dori, porque tenemos que los padres en este momento están muchos en procesos de deportación o en procesos de asilo político. Entonces, aun cuando hubiera la reunificación, no quiere decir que los niños y padres van a estar en condiciones óptimas, porque en algunos casos los hijos van a ser reunidos con sus padres que están en centros de reclusión y hay una orden que dice que no pueden estar más de 20 días. ¿Dónde van a estar después? Flores. Y hay otros padres que están en proceso de deportación, entonces van a llegar con sus hijos y los van a regresar a sus países de origen, muchos de los cuales creen que tienen solicitudes legítimas de asilo político. Por eso el problema, por desgracia, aún con la reunificación, no se soluciona. Pero y es que además, acuérdate que hay un formulario que ICE está entregando a las familias con órdenes de deportación. El formulario tiene dos casillas, dos opciones. O te vas solo o te vas con tu hijo. O sea, no hay más opciones. Entonces, eso ha sido criticado porque están diciendo, bueno, la administración dice que ese formulario se lo están haciendo firmar a las familias que tienen órdenes de deportación finales, que ya trataron de defender sus casos de asilo o de cualquier otro alivio migratorio y que el juez de inmigración dijo que no, ustedes se van, chao, adiós. Pero tenemos testimonios de activistas y de abogados que dicen que incluso a las familias que han presentado casos de asilo se les está haciendo firmar un formulario para la autodeportación con sus hijos. O sea, hay un caos absoluto. Eso es lo peor, esta parte es la peor, que le dicen al solicitante de asilo, bueno, si desistes, esta es la clave, si desistes de tu solicitud de asilo, te devolvemos a los niños y te puedes regresar a tu país. Esto es el colmo. Esto básicamente es una violación del derecho internacional. Introduzco ahora también la voz del profesor porque su perspectiva siempre es la de la historia. Y cuando estamos en tiempos, en presentes tan confusos, donde hay informaciones contradictorias, donde los datos oficiales no siempre cuadran con los datos que circulan a raíz de otras organizaciones, por ejemplo, ¿cómo hace frente usted a estas épocas? ¿Cómo valora usted todo lo que está pasando? Estoy seguro que la historia nos va a juzgar muy mal en ese sentido. Es una vergüenza que un país como Estados Unidos, y yo soy ciudadano de Estados Unidos, tenga una política así
y que trate a los seres humanos, a los niños, a los padres de esa forma, de cobrarles un costo emocional sumamente grande, que es algo que yo no he visto desde más o menos hace, bueno, yo no he visto, pero sé que eso recién con la migración china a fines del siglo XIX pasó algo parecido. Entonces quiere decir que es algo completamente inadmisible, totalmente incorrecto, va en contra de las leyes nacionales, va en contra de las leyes de Estados Unidos, y estoy sumamente, no sé cómo decirlo, porque estoy realmente muy consternado con cómo mi país está procediendo con esos seres humanos que merecen ser escuchados, que en muchos casos más bien vienen justamente porque están en peligro de muerte, y ahora les dan opciones, como hemos escuchado, que tampoco son viables, y con más sufrimiento en vez de ayudarles, hacerles sufrir más. Es increíble, y si vuelven a sus países pueden ser matados, y los niños quedan huérfanos, que es aún peor. Además está el punto de vista retórico también en todo este debate, porque mientras estamos intentando aclarar, ¿no?, prácticamente es como recomponer las piezas de un puzzle e intentar saber lo que está ocurriendo, el presidente de Estados Unidos desde la Casa Blanca está lanzando muchos mensajes. Él considera que todo lo que se está haciendo es lo correcto porque hay que cumplir la ley. E incluso llegó a tuitear hace algunas horas algo así como que tenemos que decir a la gente fuera y se tienen que ir, igual que si alguien estuviera en el jardín a la entrada de tu casa, Pepe, porque también es importante que recordemos que hay un componente retórico aquí a la hora de la verdad. Sí, yo creo que ese componente retórico complica todavía más las cosas, ¿no? Sabíamos desde hace tiempo que el presidente Trump había hecho un número récord de deportaciones, ¿no?, pero lo había hecho de manera tersa, básicamente como un mal necesario, como algo que tenía que lograr, hacer el cumplimiento de las leyes migratorias de Estados Unidos, porque era la única autoridad moral que podía obtener para promover la reforma migratoria. En este caso estamos viendo francamente una política absolutamente ofensiva por parte del presidente en general contra los inmigrantes, pero en particular contra los latinos. Hoy Eugene Robinson, en la página editorial del Washington Post, dice que básicamente lo que Trump está encabezando es una guerra contra los latinos, porque si hemos visto, nadie está hablando aquí de que haya irlandeses indocumentados o chefs franceses o enfermeras noruegas. Básicamente es una guerra contra el inmigrante de color café con leche, ¿no?, el inmigrante latinoamericano, y eso es francamente indignante, ¿no? Por eso cuando hemos hablado aquí en los temas de cómo mejorar las relaciones de Trump con América Latina, tiene que empezar con un trato respetuoso y digno hacia la población que viene a América Latina, que además es una realidad. La economía de Estados Unidos requiere mano de obra no calificada. La gente viene aquí sí buscando un mejor futuro, pero porque hay empleo, porque hay oportunidades, y Estados Unidos tiene esas necesidades, así que debería de haber mucha más congruencia en la política migratoria de Estados Unidos. María, muchos seguidores del presidente y algunos conservadores están totalmente de acuerdo con las políticas, con esta política en concreto de tolerancia cero, porque al final hay que recordar que estamos en 2018 y es año electoral. Bueno, además a nadie le tiene que sorprender la retórica del presidente, porque eso lo llevó a la Casa Blanca. Él prometió un combate sin cuartel contra la población indocumentada, mayor vigilancia fronteriza. A su base pues le encanta ese tipo de mensajes, y sí es cierto que hay un elemento racial en esta retórica, porque nadie o muy pocos hablan de las personas que entran con visas legales y se quedan acá con sus visas vencidas. Más del 40% de los inmigrantes indocumentados, muchos de ellos europeos, vienen acá, se quedan acá con visas vencidas, y nadie va a sus puertas, a sus casas enredadas a sacarlos de ahí esposados y tratados como criminales, porque esa es otra cosa, se está criminalizando a los inmigrantes indocumentados. De hecho, el fiscal general dio la orden de que toda persona que cruza ilegalmente por primera vez incluso sea procesado judicialmente y tenga que responder ante un tribunal criminal. Ya ni siquiera es la infracción civil de entrar ilegalmente al país. Ahora sí creo, María, y creo que sí nos debería sorprender e indignar cada vez, porque no debemos permitir que se normalice la retórica antimigrante pero y denunciarlo, básicamente como se está denunciando. Hay cantidad de estudios, cantidad de actividades. Acabamos de ver una gran marcha nacional de casi 500,000 de personas en todo Estados Unidos, en cada estado de la nación, protestando contra esta política. Y ojo que hablando de historia,
No es la primera vez que se separan a niños de sus padres. Ya se hizo con los esclavos negros, ya se hizo con los chinos, ya se hizo con los japoneses. Y ahora, como decía una reverenda afroamericana el otro día, ahora le toca el turno a los latinos. ¿Que eso es aceptable? Claro que no lo es. Pero yo creo que por eso tiene que haber una mayor presión también de la comunidad internacional. Porque así como Estados Unidos se precia de dar lecciones de democracia y de trato humano a las personas, y de respetar el debido proceso, por ejemplo, pues así la comunidad internacional también tiene que exigirle cuentas a este país. Profesor, que esto es algo que usted siempre recuerda, no es la primera vez que ocurre en la historia de Estados Unidos. Sí, pero yo creo que más bien hay que ver ese futuro para, no sé si vamos a terminar el tema ahora, quizás algo más positivo. Eso es la última vez, creo, en la historia de Estados Unidos que los hombres blancos vayan a tener ese poder. Es un gobierno reaccionario que está tratando de revertir el cambio demográfico dentro de Estados Unidos, que no lo puede hacer, porque nosotros no tenemos suficientes hijos. Los latinos tienen más hijos, los afrodescendientes tienen más, los inmigrantes tienen más hijos que los que ya están acá. Entonces, digamos, en el 2030, algo así, que ojalá que todavía esté vivo, algo así, ya vamos a tener otro presidente que va a revertir todo eso y Estados Unidos, porque Estados Unidos se está volviendo un país con mucha más diversidad, que los blancos ya no son mayoría y eso es la reacción ahora que estamos sufriendo. Estamos en el momento, entiendo, pero realmente están tratando de poner un dedo en una represa que igual va a caerse sobre ellos. Entonces, me parece una política completamente equivocada, porque más bien lo que habría que hacer es más bien decir, qué bien están viniendo, estamos renovando el país, estamos cambiando el país culturalmente. Pero así, es que los blancos no quieren ese cambio. Algunos, pero son muy tontos. Elementos dentro de esa población. Exactamente, son los reaccionarios, justamente. Con esta reflexión hacemos una pausa publicitaria. No se vayan porque enseguida regresamos aquí a Club de Prensa. Aquí regresamos a Club de Prensa y vamos a hablar ahora de México y de ese proceso de transición, porque ya tenemos noticia de uno de los nuevos nombramientos del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se trata del futuro canciller, que será Marcelo Ebrard. Esto será a partir del 1 de diciembre, que es cuando toma posesión el nuevo presidente, pero mientras tanto ya saben ustedes que se está configurando todo este proceso de transición en México. Se trata del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, además fue una pieza importante en la campaña de López Obrador y es ahora también uno de los principales asesores en todo este proceso de transición con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Aún queda todavía que se confirme esta candidatura en el Senado, pero Pepe López Zamorano se espera alguna complicación para confirmar este cargo de canciller, que según tengo entendido además ha sido como un cambio en el gabinete, imprevisto en el último momento. Sí, originalmente se había mencionado a Héctor Vasconcelos, un diplomático mexicano de carrera, como posible canciller. Sin embargo, Héctor Vasconcelos también había buscado una senaduría y al final optaron porque Vasconcelos se quedara con la senaduría y Marcelo Ebrard, que ya se hacía cargo de las relaciones internacionales en la campaña y se está haciendo cargo ahora en la transición, fuera canciller. No fue demasiado sorpresivo, es una figura cercana al señor López Obrador. Él estudió, de hecho, Relaciones Internacionales en el Colegio de México y durante su gestión política ha ocupado cargos o temas que tienen que ver con la diplomacia. Fue brevemente, por ejemplo, vicecanciller de México durante una época política. Después fue alcalde de la Ciudad de México de 2006 a 2012. Ahí hizo una gestión muy cosmopolita, invitaba a las embajadas a que hicieran eventos públicos. Creo que eso todavía se mantiene. Y después fue presidente de la Red Global de Ciudades de las Naciones Unidas. También tuvo mucha proyección siempre porque la Ciudad de México en esa época fue reconocida internacionalmente por estas labores que hacía para evitar la contaminación, por el uso de los programas de bicicletas. Así que en ese sentido no sorprende mucho el hecho de que Marcelo Ebrard se haga cargo de las relaciones internacionales y bueno, de alguna manera muestra, ¿no?, el interés que tiene López Obrador cuando lo presentó, demostrar que es una de las personas de su mayor confianza. Así que es un nombramiento que no sorprende mucho. Y Pepe, ¿hay algún medio estadounidense como New Yorker que en los últimos años ha publicado que llegó a hacer campaña por Hillary Clinton en 2016? Así es.
De lo que entendemos, hay una entrevista larga que dio a la revista The New Yorker, donde él aclara que no participó en la campaña, no fue asesor de la campaña, sin embargo, preocupado por lo que se veía ahí como este discurso xenofóbico del presidente Donald Trump, hizo campaña a favor de alentar el voto latino. Y me llama la atención porque quien lea la entrevista se va a dar cuenta que no simplemente era campaña en general, fue un nivel muy granular de participación y de entendimiento del proceso político. Por ejemplo, en una de las partes buscaban ellos jóvenes mexicanoamericanos en universidades que sirvieran como factores de influencia para que participara la comunidad. Como sabemos, los mexicanos somos los que más demoramos en hacernos ciudadanos en los Estados Unidos. Hay casi 3 millones de residentes legales permanentes mexicanos que no se han hecho ciudadanos todavía. Muchos mexicanos también son ciudadanos, pero no están registrados para votar. Y muchos que ya están registrados para votar no necesariamente acuden a votar. Hay buenas noticias, por ejemplo, en las recientes elecciones de California, la comunidad mexicano-americana salió en grandes números. Entonces es un dato interesante que Marcelo Ebrard obviamente haya hecho campaña a favor de lo que veía en ese momento como una candidata pues probablemente más afín a los intereses de la comunidad latina y de los mexicanos aquí en Estados Unidos. Y es importante también, María, porque obviamente una de las tareas del futuro canciller va a ser la relación con Estados Unidos. Sabemos que el secretario de Estado Mike Pompeo estará en México la semana que viene, precisamente dirigiendo toda esta parte. Y sabemos también que López Obrador ha enviado una invitación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asistir a su toma de posesión. ¿Cómo ves este cambio a partir de ahora entre las relaciones entre México y Estados Unidos, o López Obrador y Trump? Bueno, es muy interesante porque cuando vemos que la propia noche el presidente Trump salió a felicitarlo e incluso quiso atribuirse parte del crédito diciendo que él en algún momento le había dicho que iba a ganar, es decir, siempre tratando de atribuirse créditos, ¿no? Va a ser un momento muy importante para la historia entre los dos países, que además, como sabemos, tienen vínculos históricos, culturales, económicos desde hace siglos. El reto ahora es muy importante por las tensas relaciones que hay entre los dos países, por el tema de inmigración, por el tema de la renegociación del NAFTA, incluso la imposición de aranceles del presidente Trump a las importaciones de aluminio y acero, la amenaza de México de retribuir con aranceles también. Es decir, es un momento muy, muy tenso en las relaciones, que no así entre los dos pueblos, porque yo creo que es una relación bastante positiva. Hay mucho turismo de estadounidenses en México, hay más de 1 millón de estadounidenses que viven en México. Es decir, es una relación muy rica a nivel de pueblo a pueblo. A nivel de gobierno, el reto va a ser cómo ir reconstruyendo la confianza mutua, que yo creo que se ha desgastado muchísimo con el sexenio de Enrique Peña Nieto y también con este nuevo presidente en Estados Unidos. Pero ahorita hay luna de miel, hay que decirlo así, no solo por las expresiones públicas, sino ya el secretario de Estado Mike Pompeo programó una visita a la Ciudad de México el próximo viernes. No solo se va a reunir con el presidente Peña Nieto, lógicamente, es el presidente hasta el 1 de diciembre, y con el canciller Luis Videgaray, sino también con Andrés Manuel López Obrador y con Marcelo Ebrard, ¿no? Esto de alguna manera nuevamente reafirma esta idea de que esta transición está ocurriendo sin sobresaltos, muestra que Estados Unidos considera una importancia estratégica a la relación con México, y el hecho de que la administración de Peña Nieto de alguna manera esté también dando pie a que esta transición sea muy tersa, ya invitando a que se reúnan los funcionarios con el equipo de transición. Claro, pero hay una realidad sobre el terreno, y es lo que ha prometido el presidente Trump con su discurso populista, con su nacionalismo económico, y entonces habría que ver qué futuro tiene el NAFTA ahora que entra López Obrador. Y precisamente sobre ese futuro voy a aprovechar para cambiar de asunto. Vamos a hablar de otra luna de miel y de otra toma de posesión, que es la del presidente electo de Colombia, Iván Duque, que tomará posesión el 7 de agosto y que también ha invitado a miembros de la administración estadounidense, en este caso ha invitado al vicepresidente de Estados Unidos, a Mike Pence, después de haberse reunido aquí en Washington, en la Casa Blanca, en las últimas horas, como punto y final a su gira de más o menos una semana aquí en la capital estadounidense. Esta reunión fue muy bien, según ambas partes. Hablaron de diferentes asuntos como la seguridad bilateral, la lucha contra el tráfico de drogas y sobre todo sobre Venezuela, que parece que fue uno de los ejes de esta reunión. Ambos acordaron mantener la presión sobre el gobierno de Maduro. En palabras de Mike Pence, dijo que una presión sobre el trágico colapso de la democracia en Venezuela, y después Duque añadió
que hay que incrementar la presión diplomática contra la dictadura, dijo a su salida de esta reunión, que consideró muy constructiva, y además Duque habló también de la receptividad, lo que él considera una actitud receptiva de la administración Trump respecto a su nueva presidencia o a su nuevo mandato. Y quería empezar preguntándole a usted, profesor, sobre Iván Duque, este viaje a Washington y este foco que está poniendo ahora sobre Venezuela. ¿Qué le parece? Bueno, en primer lugar, para Iván Duque eso es un volver a casa, porque él vivió muchos años aquí en Washington, yo lo conocí bastante bien, y es obvio que lo que Iván Duque está diciendo es que Colombia se vuelve un aliado clave para la situación de Venezuela, y para la administración Trump lo que más se preocupa en Sudamérica en realidad es la situación en Venezuela. Y también el presidente Trump hizo promesas a la comunidad venezolana diciendo que iba a arreglar el asunto, que estaba en contra de la dictadura de Maduro y todo eso. Y lo que Duque dijo reproduce exactamente lo que dice Trump también. Entonces, como ya de costumbre, Colombia se pone como un aliado clave dentro de Sudamérica y las Américas en realidad para Estados Unidos, y obviamente para Colombia la situación de Venezuela es sumamente preocupante porque hay ya millones de venezolanos que están entrando al territorio colombiano y ya no hay cabida donde van, ya van a Perú, Chile, a donde sea, entonces siguen más bien viajando más allá de Colombia. Es muy preocupante para Colombia también. Pero aquí tenemos dos, Mike Pence y Iván Duque, dos hombres de derecha que se entienden bastante bien. Iván Duque conoce bien el ambiente de Washington, conoce a muchísima gente aquí, entonces yo creo que para él esa luna de miel se va a extender bastante, justamente porque se entienden en las cosas claves que le interesa tanto a Colombia y Estados Unidos, y están de acuerdo con muchas de esas políticas. Pepe, es significativo que el primer viaje y una de las primeras cosas que ha hecho Iván Duque como presidente electo haya sido venir aquí a Estados Unidos y además situar a Venezuela como eje de su agenda. Bueno, siempre es así, ¿no? Los socios estratégicos de Estados Unidos tienden a darle una importancia al país. Varios presidentes electos de México han viajado también a la Casa Blanca justamente antes de asumir el poder. Y me parece sumamente importante que lo haga Colombia, porque creo que hay un interés cifrado de ambos en que a los dos les vaya bien, ¿no? Especialmente en el tema del combate al narcotráfico. Sabemos que la administración Trump y también la era Obama estaba preocupada por este reciente incremento en los cultivos de coca, ¿no? Obviamente también hemos visto expresiones de la administración Trump en su interés en recortar la ayuda al exterior, cuando sabemos que Colombia, si en algún momento requiere también del apoyo económico de Estados Unidos, es ahora, para justamente el proyecto de Paz Colombia. La paz es costosa. Estas propuestas que hay, por ejemplo, para sustituir los cultivos, para apoyar a los campesinos, cuestan dinero, y entonces me parece muy importante que se perciba que hay una corresponsabilidad. Estados Unidos es el principal mercado del consumo de drogas, Colombia sigue siendo un abastecedor de drogas a este país, y el hecho de que los dos gobiernos se pongan de acuerdo en cómo resolverlo me parece importante. Yo creo que el tema de Venezuela es también importante porque hubo hace unos días filtraciones de que el presidente Trump preguntó a sus asesores, ¿y por qué no invadimos Colombia, no? Venezuela. ¿Por qué no invadimos Venezuela? Y entonces todo el mundo parece que en el cuarto se quedó, ¿no? Los asesores de seguridad nacional, el propio John Kelly diciendo, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces me pareció muy importante que el presidente electo colombiano hiciera esta precisión de que sí, ok, presionar porque haya cambios en Venezuela, pero estoy en contra de la intervención, que fue una raya roja, me parece muy importante. Aunque según el presidente electo de Colombia no hablaron sobre este asunto con Mike Pence, que por cierto es una información que publicó la agencia de noticias AP aquí en Estados Unidos. Hacemos una pausa, no se vayan, enseguida regresamos aquí a Club de Prensa. Aquí regresamos a Club de Prensa y vamos a hablar ahora de una nueva salida, una nueva dimisión dentro del gobierno estadounidense del presidente Donald Trump, porque hace solo unas horas precisamente el presidente anunciaba en Twitter la dimisión del jefe de la Agencia de Protección Medioambiental, Scott Pruitt, que es una figura que lleva siendo muy polémica aquí en Washington
prácticamente desde que tomó posesión, pero especialmente en las últimas semanas. Había muchas voces aquí en Washington que pedían su salida del gobierno y finalmente ocurrió ayer. En este momento, Scott Pruitt tiene abiertas más de una decena de investigaciones en su contra que van en diferentes direcciones. Hay investigaciones por su uso indebido de fondos públicos, por ejemplo, también por las órdenes a su personal sobre asuntos personales o incluso sobre precios y alquileres dudosos aquí en la capital. Hay mucha gente que creía, María Peña, que esta era una salida anunciada, pero que sencillamente Scott Pruitt se había estado resistiendo. ¿Qué significa la salida del jefe de la Agencia de Protección de Medio Ambiente? Bueno, en primer lugar, que la gente ya tuvo un hartazgo con toda la serie de escándalos. Siempre había algo nuevo, siempre había una revelación de que estaba utilizando su puesto para asuntos personales, para ganancias personales, para ayudarle a conseguir empleo a su esposa, con el erario público, con el dinero de los contribuyentes, pagarse lujosos hoteles, pagarse una cabina a prueba de sonido de más de $40,000 en su oficina, gastos excesivos, injustificados, que según él decía que él viajaba en jets privados y en jets militares porque había recibido amenazas que nunca pudo sustentar, nunca pudo demostrar. Es decir, un exceso absoluto que la gente ya llegó al punto del hartazgo, ¿no? Y es curioso porque incluso en la carta de renuncia que le presentó al presidente Trump, tuvo las agallas de seguir diciendo que fue una campaña de ataques personales, que ya superaban la situación de su familia, que por eso tuvo que renunciar. No aceptó en ningún momento ninguna de las críticas que se le formularon, incluso ahora que sigue bajo investigación. Y es lamentable porque este es un presidente que ganó la Casa Blanca prometiendo drenar el pantano y limpiar, depurar la cultura o la apariencia de corrupción y de favoritismos en el gobierno federal. ¿Y qué sucede? Tenemos a esta figura que desde que asumió las riendas de la EPA en el febrero del 2017, pues no hubo un momento en que no hubiese un escándalo nuevo. Y es lamentable. Los grupos ecologistas, por supuesto, estaban celebrando con champán porque este señor, otra cosa que hizo muy leal al presidente Trump fue empezar a revertir todas las regulaciones ambientales que impuso la administración Obama. Por ejemplo, él fue arquitecto o fue una figura clave en el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, es decir, toda una serie de protecciones para el medio ambiente que obviamente los ecologistas estaban alzados en armas y ayer celebraban con champán, Dori, porque es, como decían todos, ya era hora. Pepe, si uno intenta seguir la cantidad de escándalos que han afectado a Pruitt, es casi imposible. Podríamos estar aquí la hora entera de Club de Prensa explicando los escándalos. Dos de los últimos, que hay gente que dice que han sido las gotas que han colmado el vaso, han sido una que por lo visto intentó comprar colchones usados del Hotel Trump a precio de descuento o algo así para su apartamento. Y otro de los asuntos también polémicos, y este más serio, es que por lo visto tenían varias agendas dentro del departamento. Una pública en la que eliminaban algunas reuniones del jefe de la agencia que consideraban que podrían ser problemáticas y entonces decidían mantenerlas en secreto y no mostrarlas en la agenda pública. Pero lo cierto es que, como exponía María, Pruitt ha sido muy polémico desde el principio porque se nombró a un negacionista contra el cambio climático al frente de la Agencia de Protección de Medio Ambiente. Claro, de hecho no debería sorprendernos que Scott Pruitt se vaya, porque obviamente, como decía María, era básicamente Vox Populi que tenía que irse, sino ¿por qué demoró tanto? Y la razón por la que demoró tanto la salida de Scott Pruitt es porque probablemente fue el alfil más leal del presidente Trump en su afán por echar atrás el reloj de las protecciones ambientales en los Estados Unidos. Mi teoría personal es que la gota que derramó el vaso fue el colchón usado que quería comprar del Hotel Trump, ¿no? Pero no, eso era un halago, si Trump mismo hubiera usado ese colchón, ¿no? Pero, pero además, eso implicaba que hubiera tenido que comprar un colchón nuevo y le salía más caro, entonces por allí... Le estaba ahorrando, pero es que además el tema central me parece a mí que la salida de Trump, del señor Pruitt, era inevitable, porque básicamente va al corazón central de lo que era una de las promesas de campaña de Trump, que era la idea de limpiar el pantano, ¿no? Básicamente el señor Pruitt se convirtió en el pantano. Es decir, en el cocodrilo del pantano, porque todas las acciones que hacía y eran sistemáticas,
eran básicamente erosionar la percepción que había ahí de que Trump iba a limpiar las cosas. Era conflicto de interés tras conflicto de interés, le rentaba un apartamento a unos cabilderos, pidió un empleo para su esposa a empresas que tenían cierta injerencia en el tema de la... mínimo de 200,000 con mínimo de $200,000. Es decir, era el colmo, francamente insostenible. No es el primer escándalo de la administración Trump. Ya salió, por ejemplo, el secretario de Salud, que también hacía vuelos en primera clase y totalmente, o haciendo uso de aviones oficiales en detrimento del erario público. Hay otros escándalos menores que también involucran. Entonces, realmente esto era absolutamente insostenible. Profesor, porque esta salida es una de las pocas que está aplaudiendo todo el mundo, incluso los seguidores del presidente Trump. Bueno, yo no estoy aplaudiendo tanto, ¿no? porque ahora viene otro, es peor, es Andrew Wheeler, que es un lobbyista de la industria del carbón, y es otro zorro dentro del gallinero, ¿no? que también va a destruir completamente, nos va a hacer todos mucho más enfermos, porque el medio ambiente se va a deteriorar, el aire, el agua, todo eso no le importa un bledo, y más bien va a ser más eficiente porque él sí sabe comportarse. Y eso justamente de alguna forma es el problema, ¿no? Más peligroso, porque él así bajo del radar va a hacer todas esas cosas, va a seguir haciendo esas cosas y no va a mejorar. Entonces la población de Estados Unidos va a estar peor cada día porque nuestra salud se va mucho más y porque algunas corporaciones ganen un poco más de dinero. Me parece una barbaridad. Pero así es. Este asunto, el cambio climático, va a ser uno de los asuntos y cambio más o menos de tercio, porque va a ser uno de los temas que el presidente Trump lleva en su agenda en su próximo viaje a Europa, la semana que viene, que además es un viaje con una agenda muy intensa. Primero tiene que asistir a la cumbre de la OTAN, que se celebra en Bruselas, y donde los aliados no le reciben precisamente con las puertas abiertas, porque como saben ustedes, el presidente Trump está presionando a muchos de los países aliados para que incrementen su presupuesto en la OTAN, haciendo reclamos sobre las partes que él dice desproporcionadas que pone Estados Unidos en esta organización. Esa va a ser una reunión tensa. Después el presidente Trump también tiene que ir a Londres, donde se va a reunir con la reina de Inglaterra, con la reina Isabel de Inglaterra, y donde ya le están esperando muchas protestas. Hace solo unas horas el alcalde de Londres ha aprobado una protesta que básicamente... Sí. Se trata de un globo gigante de más de 5 metros que va a estar sobrevolando el Parlamento británico con la autorización de las autoridades y que tiene forma, o le han denominado el bebé Trump, tiene forma de una especie de bebé de Donald Trump. Le esperan muchas tensiones, Pepe, a Trump cuando llegue a Bruselas, pero especialmente tengo la sensación que en Londres, porque ya se están organizando muchas protestas. Sí, el presidente Trump no goza de una popularidad internacional que, digamos, no es especialmente vilipendiado en muchos lugares en América Latina, pero también en Europa, y tiene cierta lógica. Trump se ha encargado de socavar esta alianza histórica entre Europa y los Estados Unidos, y creo que la gota que ha derramado el vaso no solo son sus exigencias de que haya mayor presupuesto para las contribuciones de la OTAN, que podría tener cierta lógica, ¿no? Porque Estados Unidos es uno de los principales contribuyentes, sino especialmente esta guerra comercial que desató contra sus principales socios, y entre ellos la Unión Europea, bajo justificaciones que todo el mundo considera que son apócrifas, que es especialmente las del acero y el aluminio, y ahora esta amenaza pendiente que tiene sobre las exportaciones de automóviles. Me parece que esos son dos elementos centrales, combinados con estas sugerencias, filtraciones de que podría abandonar la Organización Mundial de Comercio. Me parece que es un desconocimiento fundamental, ¿no?, de la relación histórica entre Estados Unidos y Europa, ¿no?, desde el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, cuando justamente se establece el esquema internacional de comercio, y la lógica es, vamos a apoyar a esos países dándoles preferencias comerciales para que puedan generarse. Básicamente Trump está dándole la vuelta atrás al reloj histórico. María, en 30 segundos, la última parada de este viaje de Trump a Europa va a ser en Helsinki, porque tiene esa esperadísima cumbre con el presidente ruso, con Vladimir Putin. No sabemos exactamente de qué van a hablar Trump y Putin, pero sí sabemos que va a ser una reunión con la mirada del mundo, con los ojos del mundo centrados en ellos. Por muchas razones. En primer lugar, porque incluso esta misma semana un comité del Senado salió a aprobar esta conclusión de que efectivamente Rusia sí intervino en el proceso electoral de Estados Unidos para favorecer al presidente Trump. Trump, por supuesto, desde el año pasado ha insistido en que no hubo colusión entre su campaña y las autoridades de Rusia, que todo ha sido una cacería de brujas, que los demócratas están inconformes
tristes y amargados porque no supieron hacer una buena campaña, porque Hillary Clinton perdió, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que obviamente los reflectores van a estar puestos en el encuentro de estos dos hombres, precisamente porque otra crítica que se le hace al presidente Trump es que nunca ha salido a criticar a Putin, e incluso cuando se lo ha merecido por acciones que ha tomado en la arena internacional. Ya hacemos una pausa y ya regresamos aquí a Club de Prensa. Aquí regresamos a Club de Prensa y vamos a terminar este programa de hoy haciendo balance de la semana y preguntándole a cada uno de nuestros invitados quién creen que ha tenido una mala semana. Y empiezo haciéndole esta pregunta al profesor Langer. ¿Quién es su candidato para la mala semana, profesor? Es Angela Merkel, porque ella ha tenido una malísima semana, aunque se ha salvado apenas, pero ha perdido muchísimo poder, creo, dentro de Alemania y dentro de la comunidad europea, porque ella siempre ha sido pro-migrante, pero ahora han habido reuniones donde ellos están tratando de recalibrar eso. Pero el problema mayor que ella tiene es que ella forma una parte de la CDU, la CSU. La CSU es un partido que solamente está en Bavaria. Entonces, ellos ya están muy consternados porque la AfD, que son los de ultraderecha antimigrantes, están ganando a la CSU. Entonces, se están rebelando contra Merkel. Entonces, su propio aliado dentro de la política se está rebelando contra ella. Entonces, con eso pierde no solamente poder a nivel nacional, sino también a poder internacional, porque la ven mucho más debilitada, que ya no puede tener ese campo de acción que tenía antes. María Peña, ¿quién ha tenido una mala semana? Bueno, dándole seguimiento aquí al profesor, otra persona que ha quedado muy debilitado es el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el PRI, por obviamente los resultados presidenciales, que ahora le tendrá que entregar la batuta a Andrés Manuel López Obrador. La lección que queda de todo esto es que obviamente el PRI tiene una urgente necesidad de reinventarse. Tenemos que no ganó ninguna de las 9 gobernaturas que estaban en juego, por ejemplo. Podría incluso, si no se reinventa, si no hace nuevos esfuerzos, podría convertirse en la quinta fuerza política de México, después de estar en los primeros 2 lugares. Tenemos también que el candidato del PRI en parte se vio afectado por el lastre del partido y la gestión de Peña Nieto, que estuvo obviamente plagada de escándalos y de percepción de corrupción, etcétera. Pepe López Zamorano, ¿quién ha tenido una mala semana? Yo se la doy a el ex administrador de la EPA, la Agencia Ambiental de Estados Unidos, Scott Pruitt. Básicamente se convirtió en un emblema de los conflictos de interés aquí en Washington. Quería ser procurador de justicia, imagínate. Donald Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo limpiar el pantano, y lo que no sabía es que Scott Pruitt, un opositor y detractor de las políticas en contra del cambio climático, se convirtió en el cocodrilo del pantano, básicamente, con los conflictos de interés. Aquí en el río Potomac todavía se le puede ver en algunas mañanas frías. Qué bueno que así ocurre. Sin embargo, no hay mucho de qué festejar, porque quien lo sustituye, Andrew Wheeler, es un ex cabildero de la industria de minas de los Estados Unidos, una de que producen la mayor polución. Así que, pues, la era Trump continúa. Y con cocodrilos nos despedimos en este programa de hoy. Muchas gracias, Eric Langer, María Peña y Pepe López Zamorano. Muchas gracias también a ustedes por estar aquí con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión aquí en Club de Prensa.